Buenos días, hermanitos y hermanitas. Vamos a dar comienzo a este estudio bíblico de la mañana. Vamos a estar orando a nuestro Dios y le pido a mi hermanito que acaba de llegar, pase por aquí, hermanito Daniel, porque ponga este culto de estudio bíblico en manos de nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra. Bueno, hermanito. Oramos. Dios Padre adorado, Señor, pedirte que darte las gracias, Señor, por estar aquí, Señor, siempre un domingo más, Señor, primer día de la semana, Señor, con este grupo de familias, Señor, pedirte que nos bendigas, que nos cuides, Señor, en este culto de adoración, Señor, en el que vamos siempre a recordar, Señor, eh, sobre todo nos vamos a nutrir de tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de los varones que se van a parar aquí al frente, Señor. Bendice al hermano Alejandro, Señor, que va a llevar este estudio, Señor, sobre todo que sea con sabias palabras, Señor, siempre por medio de tus palabras, Señor, en sus labios, Señor, para que, Señor, nos sigan nutriendo cada día, Señor. Bendice a todos los hermanos que se encuentran de camino para acá, Señor, para la iglesia, Señor. Cuida y bendice también a todos los hermanos que no han podido llegar, Señor. Es en nombre tuyo que hacemos oración y te damos gracias. Amén. Amén, hermanitos. Hoy traigo una clase especial. Vamos a estar hablando un poco de escatología, un poco de la venida de Cristo. Vamos a hablar acerca de las cosas que han de suceder en el futuro para nuestro Señor Jesucristo, su santa voluntad. Y como introducción, vamos a empezar con la carta de Tesalonicenses, capítulo 4, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. El que lo tenga puede hacer la lectura, hermano. Amén. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como que creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. El apóstol Pablo habla acerca de la segunda venida de Jesucristo y tienes que preguntarte cuál fue su primera venida. En la primera venida de Jesús fue cuando pisó este mundo, el Espíritu Santo concibió en el vientre de María y dio a luz al primogénito de Dios, al unigénito de Dios, primogénito de María, llamado Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es su primera venida y su primera aparición en este mundo como el verbo hecho carne. Pero si tú lees un poco, ve conmigo a Mateo, hay unas palabras que hace nuestro Señor Jesús antes de irse, libro del Evangelio de Mateo, capítulo 28. Hay unas palabras que son importantes.
Dice la palabra en el verso 16, capítulo 28. Hay una gran comisión antes que Jesús se vaya en su primera venida, en su primera visita a este mundo. Dice que él les dijo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tú tienes que preguntarle al versículo 20, si Jesús se fue, cómo Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es un gran amén para Jesucristo. Y tienes que ir conmigo al Evangelio de Juan, que es el libro que estamos estudiando en clases anteriores. Y Jesucristo lo explica en el Evangelio de Juan, capítulo 14, acerca de cómo Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan capítulo 14, dice el versículo 15. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Qué dice la palabra? Entonces, la forma en que Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y es un gran amén para Jesús, es cuando Él se fue y le rogó al Padre y envió al Espíritu Santo de Dios. Mira el 17 que sigue profundizando Juan. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ¿dónde mora? ¿Qué dice la Escritura? Con vosotros y estará en vosotros. Fíjate que la palabra le está diciendo Jesús a ellos, mora con ustedes porque Él está vivo, Él está en presencia, el Verbo Jesucristo mora con ustedes, vive con ustedes. Y luego le dice, y estará, refiriéndose al día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y dice el versículo 18, ¿cómo dice el versículo 18, hermana Gracie, que me gusta su versión? No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Amén. ¿Qué se entiende por una persona huérfana? Que no tiene ni padre ni madre, o quizás está solo en su familia, no tiene quien le guíe, no tiene quien le proteja. Ahora, ¿quién guiaba a los 12 apóstoles estando en la tierra? Jesús. ¿Quién los enseñaba? Jesús. ¿Quién era el que estaba todo el tiempo pendiente, enseñándole por medio de parábolas, por medio de mensajes? Era Jesús. Pero ahora Él se va y no los va a dejar huérfanos. Dice el versículo 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Esto es una promesa de Jesús que se va, pero Él les va a dar vida, no tan solo a ellos, sino también a nosotros. Y dice el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿A qué día se refiere el versículo 20? Puedes ir analizando el contexto conmigo. ¿A qué día se refiere el verso 20? Seguimos leyendo el 21. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ese día dice la palabra que conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El día en que yo les envíe el Consolador, el día en que yo haga descender sobre el cielo al Espíritu Santo de Dios. Y hay que leer el libro de Hechos para ver ese momento. Vamos haciendo una introducción para poder entrar en el texto de el gran juicio final. El capítulo 2 del libro de los Hechos.
dice el versículo 1, capítulo 2, libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, si quieres reafirmar conmigo de que Jesús sí realmente se fue, dice el versículo capítulo 1, verso 6, para que veas en la palabra cómo Jesús se fue en su primera visita. Entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7, él les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la palabra que leímos en Juan 14, que les va a enviar un consolador, versículo 9, capítulo 1 de Hechos. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, empieza aquí, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Mira la promesa de los ángeles que sirven a Dios. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice, hermano? Lea usted. Así que vendrá de la misma forma en que ha desaparecido, dice Reina Valera, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el apóstol Pedro, ahora sí empezamos el estudio, el apóstol Pedro le dice a los expatriados, mira capítulo 1 de Pedro, capítulo 1. Ya vimos que el apóstol Juan habló del Consolador, vimos el apóstol Pablo que habló de la segunda venida en cuanto a los muertos para la resurrección. Y dice, primera epístola universal del apóstol San Pedro, apóstol, dice capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión. Está hablando el apóstol Pedro, que es un mensaje a todos los expatriados. Iglesia, ¿en dónde? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesús, gracia y paz sean multiplicadas. Pedro hablando a los expatriados, Pedro hablando a esas iglesias que se tuvieron que huir de Jerusalén en esa gran persecución de los judíos hacia los cristianos. Y en el capítulo 2, en la segunda carta del capítulo 3, Pedro toca un tema. Mira cómo empieza segunda de Pedro. Bienvenidos, hermanitos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Estamos estudiando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Mira cómo empieza el verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El apóstol Pedro está preocupado y va a exhortar el limpio entendimiento, es decir, la sabiduría limpia, verdadera de Dios que mora en nosotros. Lo que hemos sabido y lo que hemos conocido de Jesucristo, el apóstol Pedro quiere refrescar estos conocimientos. Versículo 2, capítulo 3, segunda de Pedro. Para que tengáis memoria. Fíjate cómo él empieza. Los quiero exhortar porque están durmiendo, para que tengáis memoria en el versículo 2 de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué significa para ustedes cuando escucha la palabra advenimiento? ¿Cómo dice su versión, hermana Gracie? Perdone usted que la tenga hoy. ¿Vale? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4. ¿Y qué dirá? ¿Qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. ¿Qué pasó con esa promesa de la venida de Dios? Fíjate lo que hay varios argumentos y me llama la atención. No tengo el reloj, estoy preocupado por el tiempo. No sé. Ok. Dice la palabra, hay unas promesas grandiosas que Jesús nos ha hecho y es acerca de la promesa de su advenimiento, es acerca de la promesa de su segunda venida. Todos aquí participamos de la cena del Señor, amén. ¿Qué decía el apóstol Pablo o qué dicen los evangelios? Coman y beban. ¿Y qué más sigue diciendo? Y hagan esto en memoria de mí. Amén. ¿Hasta qué momento lo tengo que hacer? Dice Pablo y los evangelios, hasta que Él venga. Estamos leyendo la cena del Señor y tenemos que internalizar y comprender, si vas conmigo a Primera de Corintios, por ejemplo, en la cena del Señor, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, es la cena del Señor. Dice el versículo 26. Bueno, voy a leer el 25. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. Efectivamente. Versículo 26. Miren lo que dice. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que el mismísimo apóstol Pablo a los Corintios le está diciendo que cuando participen de la cena, recordando a Jesús crucificado, tienen que acordarse que esto va a terminarse en algún momento, porque va a hacerse hasta que Él venga. Tiene un periodo que solamente Dios lo conoce, la segunda venida. Se va a hacer hasta que Él venga. Por la eternidad no estaremos partiendo y bebiendo de la copa. Será hasta que Jesús venga. Será hasta ese día. Entonces, pensando en esto, hay 4 cosas por lo menos que nos ha dado a nosotros. Por lo menos hay, pongo 4, usted póngale 5 o 6 o elabore la que usted desee. Bienvenidos, hermanitos, Dios les bendiga. Uno de ustedes se llama Alejandro. Dios te guarde, ¿no? Alejandro por aquí. Dios me lo guarde. Tomen asiento. ¿También Alejandro el otro? Alejandro Isturiz-Sillara. Ese ya de la familia. Bendiciones. Ya vemos 3 aquí. Bueno, 4 si llega a ver. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 3, hablando un poco de la segunda venida del Señor. Recordando estas cosas, hicimos memoria en la cena del Señor, que tomemos la copa, tomemos el pan, y esto lo hagamos hasta que Él venga. Y hay preciosas y grandes promesas. Puede poner 4, 5 o 6. ¿Qué promesas te ha dado Jesús a ti si le sigues? Por ejemplo, estudiábamos en casa de oración el Sermón del Monte, y si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, hay cosas que vienen por añadidura, como es la comida, como es la bebida y el vestido. Hay grandes y maravillosas promesas. Esa podría ser como una. ¿Qué otra promesa crees tú que Dios te ha dado? Usted puede hablar, tú pongo estudio. Vida eterna. Y las necesidades físicas de este mundo. Podemos elaborar esas 2. ¿Qué otra más quizás podremos tener nosotros? La compañía de Dios por la eternidad, como leímos en el texto,
y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, la gran comisión de Mateo 28, y esa parte de que estaré con ustedes no es Él físicamente, sino es el Espíritu Santo de Dios, la Trinidad perfecta. Dice voy a leer un poco aquí algo que he escrito. Una de las preciosas y grandísimas promesas tiene que ver con el juicio final y el día del final. Es una promesa que Dios me ha hecho. Dios me hizo una promesa diciendo en su palabra, este mundo va a perecer, este mundo no será negado en agua, sino que será consumido por el fuego. Este mundo y todo lo que en él hay será eliminado. Eso para mí es una hermosa promesa. Y nos ha prometido, según el libro de Apocalipsis, revelación del apóstol Juan, en Isla de Patmos, nos ha dicho que nos va a dar cielo nuevo y tierra nueva. Y él lo describe como el mar de cristal, como las calles empedradas de oro, como la ciudad santa de Jerusalén o la nueva Jerusalén. Eso podría ser otra grande y hermosa promesa. Y en el capítulo 3, me acuerdo cuando le di este estudio a unos hermanos en Guatemala, yo le decía a mis hermanitos de Guatemala, hay 3 grupos de personas que te vas a conseguir en el segunda de Pedro capítulo 3 del día del Señor. Unos son burladores, los que se burlan y dicen el Señor no viene, las cosas están iguales desde el principio de la creación. Si tú enfocas tu vista a la creación desde el tiempo de la fundación del mundo hasta el día de hoy, sigue habiendo las 4 estaciones, sigue habiendo agua, sigue habiendo rotación de la Tierra, los días del año no se detienen y el tiempo continúa. Quizá está todo igual. Esa es una de las cosas que yo puedo ver en el versículo 4, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque del día que los padres durmieron, el padre Abraham, el padre Isaac, el padre Jacob, las 12 tribus, desde que ellos durmieron, dice el verso 4, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo no veo diferencia. Son personas que están mirando la promesa de Dios como falsos maestros que niegan la promesa de venida de Dios. Puede ser el primer grupo, esos burladores. ¿Dónde está la promesa? Lo niegan. Y hay un segundo grupo, mira el versículo 9 conmigo, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, como segundo grupo. ¿Lo puede leer usted, el que lo tenga? Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Amén, hermana. El Señor no retarda su promesa según como la tiene en tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Dice la palabra, hermana Luisa, que algunos la tienen por tardanza. O sea, quizás el segundo grupo, que se puede ver aquí en el texto 9, es aquellos que dicen que Jesús se tarda en venir, Jesús no ha venido, que no ha venido. Y realmente yo le pongo acá como un grupo que está dudando, un grupo que no tiene suficiente fe en el Señor. No lo niegan, pero lo tienen por tardanza la aparición de Dios. Y estas personas que tienen eso en su corazón, ¿sabes lo que hacen? Dicen, cuando yo le invito a la iglesia, venga a la iglesia usted, hermanito, y yo le digo, no, eso más adelante, ahorita soy muy joven como para yo estar en las cosas de Dios. Aquí el español me ha respondido, es que la iglesia es para los niños o es para los viejos. Y en Latinoamérica me han dicho, yo tengo que disfrutar mi vida y después veré si voy a la iglesia y veo las cosas del Señor. Hermano Jorge. Sí, yo creo que nosotros tenemos mucha ventaja respecto de la promesa del Señor. A Abraham se le dio la promesa de que serían benditas y que sería tu descendencia como la arena del mar. Y ahora lo vemos nosotros en la realidad. Sí, nosotros vemos las promesas que les hizo a los antepasados y nosotros las vemos en la Biblia, que el Señor cumplió su promesa a Moisés, al pueblo de Israel que estaba en Egipto, se le prometió una tierra que fluye leche y miel. Se la dio el Señor.
según la Biblia dice que sí. Amén. Ahora, ¿cuáles son las promesas que tenemos nosotros? ¿Creemos? ¿Qué tanto creemos que esas promesas van a ser una realidad? Seamos fieles hasta el final y veremos realmente la recompensa. Sí, amén. Entonces, como primer grupo, verso 4, son burladores. Dicen que las cosas están igual desde el principio de la creación hasta ahora. Son unos burladores. Segundo grupo, lo tienen por tardarse en el verso 9. Las cosas no ha venido, desde que lo dijo no ha venido, eso tarda en venir. Y como tercer grupo, mira cómo empieza el versículo 12. Tercer grupo de personas. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mira cómo empieza el verso 13. Pero nosotros esperamos. ¿Quién está escribiendo la epístola? Cuando un escritor se incluye, quiere decir que en el versículo 13, Pedro está diciendo, incluyéndose él, pero nosotros, y él está escribiendo la epístola, Pedro y los que sirven al Señor están esperando según sus promesas. Mira el tercer grupo, lo que están esperando. Mira el verso 14, por lo cual, oh amado, estando ¿qué? En espera de estas cosas. 3 veces el apóstol Pedro está reforzando la idea de que tenemos que esperar su promesa como tercer grupo. Entonces hay que reflexionar en algo. Usted el día de hoy, en su propio corazón, me gusta como el hermano Jorge hace su estudio y lo manda a usted a reflexionar, voy a hacer lo mismo. Respóndase usted mismo a qué grupo pertenece. Si usted con su actitud se está burlando de las promesas de Dios, si usted con su actitud tiene por tardanza la venida del Hijo de Dios porque todas las cosas están igual, o usted se considera que está en el tercer grupo esperando la venida del Señor como una promesa. Al final de este estudio, usted se va a responder en su corazón a qué grupo pertenece. Y es momento de reflexión con Dios. Sí. Terminar el versículo 14, que es lo que nos manda a nosotros a hacer, ¿verdad? Porque dice, pero están en espera de estas cosas, que dice, de procurar con diligencia ser hallado por él, sin mancha e irreversible, en paz. ¿Para qué? Para que veamos estas promesas. Amén. Allá vamos, hermano. Amén. Entonces, tú tienes que preguntarte por qué el apóstol Pedro te está despertando tu limpio entendimiento, como dice el capítulo 3, verso 1. Porque él dice en exhortación, quiero despertar tu limpio entendimiento. Simplemente, hermano, porque todos los cristianos a veces nos descuidamos, me incluyo. A veces nosotros, por el tema laboral, por el tema familiar, por problemas y tribulaciones en nuestras vidas personales, descuidamos el pensar y en preparar nuestro corazón por si hoy mismo sonare o escucháramos todos juntos la final trompeta. Si hoy el Señor Jesús decidiese venir en este preciso instante, ¿usted le está esperando? ¿Usted está preparado para verle cara a cara, sin vergüenza alguna, sin tener ninguna cosa que haberse arrepentido primero y haber lavado su cuerpo en aguas del bautismo para verle a Él cara a cara? Esas son las preguntas que yo me hago cuando estudio la segunda venida de Jesús. Probablemente muchos cristianos estén en una pereza espiritual impresionante, donde yo le decía a mi madre esta semana que si no fuera por los estudios bíblicos de toda la semana, yo no abro este libro. Yo me tengo que incluir. Si yo no me comprometo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, el sábado y el domingo y todos los días de mi vida a estudiar de Dios, ¿sabes qué puede pasar? ¿Qué pasa cuando tú estás en una casa, duermes con tu esposa, te levantas al día siguiente? No la saludes ese día. Tú no la saludes. Y te vas, vuelves y no hables con ella.
y te duerme. Al día siguiente sí, saluda. ¿Cómo se sentirá ella? Hermana Ana, ¿cómo se siente usted si usted la deja de hablar un día entero a su esposo? ¿Cómo se sentirá Dios si usted no le ora? ¿Cómo se sentirá Dios cuando Alejandro Castelaín no inclina su rodilla y le da gracias por los alimentos? Y yo, ¿será que mi hijo Alejandro no le importa todo lo que yo le estoy dando en esta semana? ¿No ve que le estoy descendiendo una primavera, le estoy descendiendo un verano, le desciendo un invierno y no dejo de cesar con las estaciones del año? Y él no me dice nada. Es como si tú tuvieras a tu esposa y la ignoraras de tal manera que llegas a un punto que le rompes el corazón. ¿Cómo le rompemos el corazón a Dios? Yo sé que usted no va a poder, pero Dios sí se decepciona y Dios se eleva su ira y va a derramar su ira, hermano. Téngalo por seguro que la va a derramar, porque las copas de ira están en el Apocalipsis y eso es inevitable y es palabra de Dios a todo aquel que no crea en el Hijo de Dios. Entonces seguimos reflexionando en este tema. Hermano Lenín, usted me avisa cuando sean las y 30, por favor. Muchas gracias, hermano. Reflexionando mucho en este tema, dice, se me vino a la mente algo importante, gracias que tengo esto anotado aquí. ¿Cómo está usted con las vírgenes? Este estudio bíblico creo que lo ha hecho algún hermano, no me acuerdo quién fue. Las 10 vírgenes, habían 5 que eran prudentes y habían 5 que eran insensatas. Refleja tu vida y pon tu corazón con ellas. ¿Cuál es la primera palabra que yo puedo ver en segunda de Pedro que me puede hacer impresionar, aparte de despertar mi libre entendimiento? Mira el versículo 3 conmigo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su concupiscencia. Y me gusta el versículo 2, dice, para que tengáis memoria. La palabra memoria. Memoria. La palabra memoria es que no dejemos de pensar en estas cosas. El capítulo 1, verso 12, ve conmigo, por favor. Capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Por esto yo no dejaré de ¿qué? Recordar. Esa palabra. Memoria, recordar. ¿Qué dice el versículo 12 de ese mismo capítulo? ¿Qué más dice? Aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así es. Me hizo acordar José, hijo de Jacob, y el faraón de Egipto. El faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y esta cosa sucedió 2 veces, este sueño y esta revelación. Y faraón le dice a José, esto me ha sucedido 2 veces. Y José le responde, faraón, si esto ha sucedido 2 veces, es que la cosa viene seria. Y Dios se apresura en hacerla. Usted lee la historia de José y faraón y se va a dar cuenta cuántas veces el apóstol Pedro, imagínate, José, un profeta de Dios. ¿Quién es Pedro? El apóstol de Jesucristo, aquel que le entregaron las llaves del reino, con la primera predicación evangelística, abrió las puertas espirituales y entraron en Pentecostés como 3.000 personas. Y yo te digo, Pedro, que a ti te voy a dar las llaves del reino y todo lo que haces en este mundo será atado en los cielos. Hay una promesa impresionante y que trasciende en nosotros. Y está hablando Pedro estas cosas, no está hablando cualquiera, está hablando el apóstol Pedro. Y mira el versículo 15. Y también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento, ¿qué dice? 3 veces. Por lo menos 3 veces. Por lo menos 3 veces. ¿Sabes por qué tenemos que tener memoria? Yo te quiero preguntar y respóndete tú en tu corazón. El día de ayer, sábado, ¿pensaste en la segunda venida de Cristo?
El día de ayer sábado, o el viernes, o el jueves, pensaste por un instante, ¿y si hoy sonara la trompeta? ¿Y si hoy decidiese Dios acabar con este mundo? Y Pedro siempre está, capítulo 3, verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y hay cosas que yo me puedo preguntar, y lo interesante de su afirmación, de estos falsos profetas, como dice el apóstol Pedro, lo importante de su afirmación es que si ellos creen que las cosas están igual desde el principio de la creación, están creyendo en el inicio, están creyendo en que hubo un inicio. Y hermano, téngalo por seguro que todo inicio lleva un final. Y ellos realmente lo están negando porque sus vidas no son conforme a Dios. Mira el versículo 5. Estos ignoran, hermano. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra los cielos, la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 5, ellos ignoran voluntariamente. ¿Sabes qué significa ignorar voluntariamente? Yo sé que Dios existe. Yo sé que tengo que servir a Dios, pero yo prefiero los deleites que me ofrece Madrid antes que estar aquí en esta congregación. Voluntariamente lo estoy haciendo con mi vida. Yo prefiero ganarme trabajando un día domingo el doble de paga que darle gloria a Dios. Yo prefiero que, es más, me voy a buscar un oficio donde me separe completamente de Dios, porque quiero más dinero. Hermano, son cosas muy serias y las decisiones que yo tomo en mi vida, Dios la va a respetar porque hay una cosa que se llama libre albedrío que tenemos todos los seres humanos. Pero Dios está paciente esperando que todos se arrepientan. Dios está paciente. Y yo le digo a un hermano o una hermana que trabaja el día domingo, le digo lo siguiente: ¿cuántas horas tiene el día domingo? La persona me puede contestar 24 horas, hermano. Y yo le digo, maravilloso. ¿Cuántas horas vas a trabajar el domingo? Por lo menos unas 8 horas. El resto de las horas te encarezco en el Señor que te tomes un tiempo para partir el pan, para recordar la copa y decirle que esto vas a hacerlo hasta que el Señor venga. Si te quieres profundizar más en la palabra y en el tiempo antiguo, el día séptimo, en el tiempo judío hace 2000 años, era el día sábado, no se trabajaba. El primer día de la semana, día domingo, se tenía que trabajar. Todo el pueblo cristiano salía a trabajar primer día de la semana. Llegaban de sus labores y se reunían en las casas y partían el pan con sencillez y alegría de corazón. Cuando a mí me dice un hermano que no puede congregarse, yo le refresco la memoria que mis hermanos del primer siglo, primer día de la semana, fueron a trabajar a sus labores de campo, de siembra, de pesca, de tributo y de no tributo, y de César y de no César, regresaron a sus hogares a conmemorar a Jesucristo. Tú llegas a tu hogar
Y es bueno para ti y tu relación con Dios que no dejes de congregarte. No hay nada que te lo pueda impedir. Si trabajas en toda la noche, tienes la mañana. Si trabajas en la mañana, tienes la tarde. Si trabajas por la tarde, tienes la noche. ¿Qué excusa tenemos? Algo muy serio lo estoy diciendo, iglesia. Algo con mucho compromiso lo estoy diciendo, porque se nos enfría el corazón y cuando lo dejas de hacer una vez, 2, 3, 4, llega un momento que ya te apartas completamente de la congregación. Y dice la vid verdadera, separados de mí, nada podéis hacer. Y me pongo a la orden, hermano. Me pongo a la orden. Si usted está trabajando en el día y por la noche tiene un tiempo, usted me llama y yo le ayudo a partir el pan. ¿Usted cree que el apóstol Pedro, después de sus labores de pesca con su hermano Andrés, se le ocurriría ir a descansar una siesta y no partir el pan? Yo imagino al apóstol Pedro volviendo de su barca con la pesca vacía o llena, inmediatamente convidando a los discípulos. Nos vemos en mi casa, nos vemos en tal sitio, en la cueva tal, en tal sitio, en tal lugar, vamos a partir el pan y recordar y seguimos enseñando y seguimos predicando. A tiempo, fíjate el apóstol Pablo, a tiempo y afuera de tiempo. Conclusión, porque ya se me terminó el tiempo, me quedan muy poco tiempo. Conclusión. ¿Ah? Sí, y fuera de tiempo, exactamente, hermanito Roberto. Hay cosas que me llaman la atención y hay 4 cosas que quiero decir antes de terminar. Versículo 8, por favor, véalo usted conmigo. Mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué significa esto, hermano? Voy a volverlo a leer. Esto lo escribió el salmista. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si usted lo ve matemáticamente hablando, que me gusta un poco este tema de matemática, quizás hay una incongruencia porque tengo 2 variables y no sé por cuál definirme. Y Dios te está diciendo, pues simplemente yo no tengo tiempo. Esa variable para mí no me afecta. Entonces, si yo elimino de la ecuación la palabra tiempo, ya para Dios no existen los días, sino que Él ha sido siempre y en estas cosas. Pero para mí, que sí tengo tiempo, para mí que sí tengo caducidad, y para mí que el tiempo transcurre y llega un momento que ya no va a haber más tiempo para mí. Por ejemplo, en este dicho, que lo sacó del Salmo 90, un día como 1000 años, fíjate lo que puede significar para mí, que Dios es paciente. Un día como 1000 años, que Dios es paciente conmigo, no queriendo que yo me vaya al infierno. Él es paciente. Él no quiere que ninguno se perezca y ninguno se vaya de este mundo. Y yo pregunto, ¿el mundo está esperando a Jesucristo? ¿Sí o no? El mundo, los de afuera. Pues no, no lo espera. ¿Y la iglesia de Cristo está esperando la segunda venida, sí o no? Amén. Es un rotundo amén. Claro que sí. Ahora, 1000 años como un día para mí, porque a Dios no le afecta el tiempo, acuérdate de eso, Él es eterno. Y el que es eterno no tiene esa variable, pero yo sí la tengo. 1000 años como un día significa, hermanito, que puede venir en cualquier momento. Un día como 1000 años, Dios es muy paciente. Él es paciente. Vamos a ver si algún día Alejandro se vuelve de su maldad. Me refiero a mí, perdone usted los hermanitos de Alejandro aquí. Vamos a ver si se convierte de su maldad. Pero 1000 días como 1000 años como un día, en cualquier momento puede venir. ¿Y qué haremos? En cualquier momento puede aparecer.
¿A qué grupo pertenece usted? ¿Los que se burlan? ¿Los que tienen por tardanza la segunda venida y dicen no voy a la iglesia porque no va a venir todavía? Voy a esperar tener un poco más de edad para alabarle y glorificarle. ¿Y qué sabes tú si hoy enfermas y te mueres en un hospital? ¿Y qué sabes tú si en carretera tienes un accidente y mueres? ¿Y qué sabes tú si suena la trompeta? No sabemos el día de nuestra muerte. La muerte de Alejandro Castellain no tiene ningún propósito. ¿Sabes qué muerte sí tiene propósito? La muerte de Jesucristo tuvo un propósito. Darnos a nosotros vida eterna a través de su carne y de su sangre. Muere Alejandro Castellain, ¿sabes qué va a pasar? Absolutamente nada. No tiene propósito alguno. Pero si yo muero en Cristo, la diferencia. Si yo muero en Cristo. Ya usted está pensando qué pasa si yo muero en Cristo. En la Nueva Jerusalén, en las grandes y hermosas promesas, en la ciudad santa, en que le veremos cara a cara, en que Él enjuagará toda lágrima, en que Él será mi luz. Ya no habla más tinieblas. Usted lo estoy llevando a ese texto. Si yo muero en Cristo. Amén. Pensemos en esto, hermanito. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Los varones al frente, por favor. Hemos terminado.